Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12. El tema de este mes, sacrificios vivos para Dios, y es de lo que vamos a ver. Vamos a leer Romanos 12, 1 y 2. ¿Me dice amén cuando ya lo tengan? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, esta noche le damos gracias en el nombre de su Hijo Jesús, por su palabra, Señor, por la oportunidad de estar acá, por iniciar este año, Señor, bajo su cobertura. Le pedimos, Padre, que esta noche hable a nuestras vidas, Señor, que nos vayamos de una forma diferente de cómo hemos venido, que su Espíritu nos redarguya, Señor, nos conviccione de pecado, Señor, nos haga mostrar las áreas en las que aún tenemos que ajustar. Gracias, Padre, solo a usted le damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Un sacrificio vivo. Cuando buscamos la palabra sacrificio, dice el sacrificio es la renuncia a algo valioso para lograr un objetivo mayor. Dar al Señor todo lo que Él requiera como tiempo, bienes o energía. Ofrendar a Dios para expresar gratitud, reconocer la culpa o recuperar una buena relación con Él. Consagrarse y ofrecerse a Dios. Eso es lo que nos marca acá como la definición. Pero nosotros a veces, yo creo que hemos escuchado cuando uno dice, estudiar la carrera, sí me costó, me esforcé, hice sacrificios. O sea, me privé de algunas cosas por terminar mi carrera. Algunas otras situaciones, cuando alguien dice, construimos las casas con mucho esfuerzo, con dedicación, hicimos grandes sacrificios, ajustamos estas áreas para poder terminar, pero es en lo material y es para uno. Se está expresando de esa forma de que me privé de algo. Cuando hablamos entre familiares, muchas veces en amistades, en relaciones, cuando dicen, no, yo me sacrifiqué para apoyar a mi hermano, para apoyar a esta persona, me privé de muchas cosas, hice un sacrificio y se queda en eso. Si te lo agradecen, qué bueno; si no te lo agradecen, al final te dicen, yo no te lo pedí. Eso muestra un corazón duro, un corazón que no conoce a Dios. Pero nosotros queremos hablar de este sacrificio que dice un sacrificio vivo a Dios. Y en el Antiguo Testamento, cuando tú le preguntabas a un judío cómo relacionaba que era un sacrificio, él imaginaba el templo, él imaginaba un animal que iba a traer de ofrenda y que se iba a degollar y su sangre se iba a derramar, y el sacerdote. Esas tres cosas se necesitaba. Era un sacrificio de un animal vivo, no defectuoso, para poder traer, ya sea por culpa, por pecado, por diferentes circunstancias. Cada quien así traía al sacerdote, y el sacerdote era el que sacrificaba el animal. O sea, podemos decir que el sacrificio puede hablar de algo, o es no sinónimo, pero es algo así como muerte, ¿no? O sea, esto murió. Este sacrificio, esto que yo di, ya no lo puedo reclamar. Ya es algo que ya se trajo delante de Dios, se sacrificó, se dio su vida y ya quedó, no lo puedo reclamar. Dice, en la Biblia, el sacrificio se practicaba desde la época de Adán y Eva hasta los tiempos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Los sacrificios incluían ofrenda de grano, que consistía en quemar harina, aceite, incienso, o preparar pan, holocaustos, sacrificios de comunión. Y con la ley mosaica, los sacrificios llegaron a ser obligatorios.
Sin embargo, los sacrificios animales ya no fueron necesarios cuando Jesús entregó su vida como un sacrificio perfecto. Es decir, cada año el sacerdote sacrificaba algo por los pecados de cada uno, del pueblo o de lo que fuera. Y era en continuas ocasiones. Pero con Cristo Jesús dice que Él únicamente dio su sacrificio una sola vez. Murió por cada uno de nosotros, murió por todos nosotros una sola vez, y de ahí ya no es necesario otro sacrificio. Nadie puede hacer algo semejante a lo que hizo Jesucristo. Entonces, viendo este punto de que si el Señor Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, si el Señor Jesús fuese esa ofrenda que no tuvo ningún pecado, que por todos los pecados de cada uno de nosotros, Él absorbió ese castigo. Él fue a la cruz a derramar hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Hasta ahí está bien. Pero cuando la Biblia nos empieza a hablar, dice, hermanos, está hablando Pablo, y el título dice deberes cristianos en la Biblia, como principio, como cabeza del título. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El mismo Pablo que recibió el evangelio por revelación, que fue el único, le está hablando a un pueblo converso, le está hablando a los romanos y se dirige a ellos como hermanos. Dice, hermanos, os ruego, os suplico, os ruego por las misericordias de Dios, no por él. Dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cada uno, ¿por qué se lo dirige al pueblo romano? ¿O por qué se dirige de esa forma? Porque dice que los 11 capítulos anteriores, Pablo los estaba invitando. En este momento, dice, ya empieza a hacer exhortaciones. Los 11 capítulos los invita a que continúen una vida, a que se esfuercen, a que vean en Dios que hay una justificación, a que solo Cristo puede justificar, y habla de Jesús y empieza a hablar de una forma amorosa, una forma suave, un evangelio suave, dirigiéndose a ese pueblo romano. Pero acá ya le dice, hermanos. Quiere decir que ya conocieron las misericordias de Dios, ya recibieron alguna misericordia, por eso sabe de lo que se le está hablando. Tú le preguntas a una persona allá afuera si ha recibido alguna misericordia de Dios, y quizás no te pueda contestar. No sabe que las misericordias de Dios son nuevas cada día, pero igual nuestra vida pecaminosa. Ahora, si esto le está hablando Pablo a los romanos, y se está refiriendo a ellos como ese pueblo de Dios que ya recibieron, y les dice que se presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional, donde no incluye emociones, donde incluye un agradecimiento, donde incluye una fe, donde incluye las experiencias que ellos han vivido. ¿Por qué? Porque estas palabras no se las podía decir a alguien fuera que no conociera, a alguien que es inconverso. Vamos a ver el ejemplo, cómo Dios se refiere a un pueblo inconverso. Vamos a Isaías capítulo 1. Me dice amén cuando yo lo tenga. Isaías capítulo 1, vamos a leer del 10 en adelante. Como título dice, llamado al arrepentimiento verdadero. Dice la palabra, Isaías 1:10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y es donde empieza con una pregunta. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? O sea, no uno, son muchos. Pero dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros.
y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Vuelve a preguntar, ¿quién demanda esto de vuestras manos? ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venéis a presentaros delante de mí para hollar, para pisotear mis atrios. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar a asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Equivale al día sábado, dice. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres, porque a nadie se le obliga, si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Empezamos a ver que hay una gran diferencia. Aquí dice que está hablando Isaías a un pueblo, a un llamado al arrepentimiento, pero es un pueblo que no conocía a Dios o no reconocía a Dios o pensaba que sus sacrificios que ellos traían iban a ser aceptos, iban a ser agradables delante de Dios. Como te dije al principio, un sacrificio para un judío dice que era traer la ofrenda, el sacerdote y todo. Pero dice, ¿quién? Aquí está hablando Jehová. La palabra que le dice, ¿quién demanda esto de vosotros? ¿Quién te está pidiendo eso? Es muy diferente porque Él es Dios, porque Él es santo. Su palabra es santa, dice, y le está diciendo a un pueblo pecaminoso, ¿quién te demanda esto? ¿Quién te está pidiendo que traigas un sacrificio para mí si tú eres un pecador, si eres no quieres conocer de mi palabra? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. El convocar a asambleas no las puedo sufrir, son iniquidad de vuestras fiestas solemnes. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hay una gran diferencia porque aquí Dios está rechazando. Le dice que de nada me sirve, que todo lo que traigas, que aunque vengamos a la iglesia, si no venimos con un corazón, con un verdadero arrepentimiento, a alabar a Dios, a orar, con ese espíritu que Dios ponga en cada uno de nosotros, a orar para pedirle por una conversión nuestra, por la conversión de alguna persona, por la sanidad. Dice que si nosotros vivimos en esa forma santa, Él puede contestar. Porque acá nos está diciendo, no. Asimismo, cuando multipliquéis, o sea, no dice una, son muchas, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Pero este Dios bueno, este Dios misericordioso, aún así les da una indicación, les hace una invitación, que aunque hayan hecho todo eso, aún así dice, venid luego, no dejes que pase más tiempo. No te quedes haciendo el mal, no vivas en tu pecado, no te sigas condenando más, no endurezcas más tu corazón. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Sí, le habló fuerte a un pueblo. Sí le habló fuerte a un pueblo rebelde,
pero también les está haciendo la invitación a que se vuelvan a Él mismo, a que se arrepientan del pecado. Y que dice que es tan sencillo, que únicamente tenemos que venir, dice, lo más pronto que podamos y estemos a cuentas. Que no importa qué pecado hayan hecho, que no quiere un sacrificio, no quiere alguna otra cosa, únicamente quiere nuestro corazón, un corazón contrito y arrepentido, que vengamos de una manera pronta, inmediata, dice, y hayan sido como hayan sido, Él los va a emblanquecer. Si quieres, y todavía le recalca así como, por si no quieres, si quieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová así lo ha dicho. Esto es el Antiguo Testamento, esta es la palabra que Isaías le dio a ese pueblo. ¿Qué diferencia a cuando Pablo le está hablando a un pueblo romano? Le está hablando al pueblo romano ya converso, e imaginemos este pueblo romano, en ese momento era el imperio romano. Tener una ciudadanía romana era algo valioso. Los romanos eran respetados, eran temerosos, también eran respetados, pero también eran temerosos. Y a ellos les está hablando Pablo, pero fíjate la diferencia del lenguaje. Os ruego, dice, pero no por Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya habían escuchado la palabra, ya se habían convertido, ya vivían en una comunión, ya estaban en cultos, y dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿De qué forma nos gustaría que nos hablaran? En la forma del Antiguo Testamento, en la que dices, aunque ores, no lo voy a escuchar. ¿Quién te pidió la ofrenda? Vienes a pisotear mis atrios. Que el mismo Dios nos contestara de esa forma. Cuando nosotros vamos a una fiesta, desde que llevamos el obsequio, lo pensamos. Muchas veces depende de la persona que te invitó, depende de la persona que es la festejada. Si estás agradecida con él, piensas mucho, te llevas el tiempo, ¿qué le puedo dar? Y te pones a pensar. Te pones a pensar cómo mostrar alguna forma esa gratitud por la invitación, o si hay algún favor que hayas recibido. Te llevas tu tiempo, no es tan fácil, ¿no? Y no hablo de algo costoso, sino que dices, quiero regalarle algo bonito, algo que lo use, algo que lo cuelgue, algo que realmente lo recuerde, o qué sé yo, pero te da una satisfacción el que sepas que le va a dar buen uso, el que tu obsequio que haya sido de su agrado. Pero acá dicen vuestros cuerpos en un sacrificio santo, agradable a Dios. Pues imagínate, ¿a quién se lo está pidiendo? ¿A quién le está diciendo que traigamos la ofrenda? A un Dios vivo que venció la muerte, Jesucristo que pagó por cada uno de nosotros, a un Dios omnipotente, omnisciente, que conoce cada uno de nosotros, que tiene un poder infinito. A Él dice que le vamos a traer un culto, un sacrificio vivo, santo, o sea, apartado solo para Él, agradable, que sea ese culto racional. Y ahí es donde empieza la diferencia. ¿Cuál es el sacrificio que yo quiero hacer? Yo no sé si algunos de ustedes fueron alguna vez a Juquila, fueron alguna vez como estamos en Oaxaca, a la Soledad, o la Guadalupe, ahí en México, o aquí en San Juanito lo vemos, personas. Algunos desde la entrada de la iglesia van de rodillas, otros van caminando. Vemos que los poblanos vienen mucho en bicicleta o vienen corriendo. Y yo creo que a lo mejor esas personas no han recibido alguna misericordia de Dios, o no se han quebrantado delante de Dios, o no han permitido que Dios les ponga un espíritu nuevo
y un corazón de carne. Siguen haciéndose a idolatría y ellos para ellos es un sacrificio. El ir de rodillas, el golpearse, el ir con las rodillas ensangrentadas. Llegan, presentan y no sabemos qué pasa de su vida después. No sabemos cómo continúan. Yo recuerdo cuando mis papás me llevaban, íbamos a Zacatecas. Ahí llevaban mis papás iban primero a Orizaba, Veracruz, a comprar unas flores y de ahí las llevaban a Zacatecas para dar gracias según ellos. A veces íbamos a la Guadalupe o a Juquila. Pero cuando empiezo a recordar todo esto, imagina lo que le mencionaba Isaías al pueblo. ¿Quién te demanda eso? Dios únicamente nos está pidiendo nuestro corazón. Dios únicamente dice que nos invita a un arrepentimiento y nos está diciendo que si quieres oír, comerás del fruto de la tierra, que si quieres te irá bien, pero si no quieres, no, dice, no te va a obligar. En el capítulo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Muchas veces decimos que somos cristianos, pero en algún momento del día vemos cosas que no debemos ver. Hoy con las redes sociales nos las pasamos todo el tiempo y vemos cosas que no debemos ver. Escuchamos cosas que no tenemos que escuchar como cristianos. Comentamos cosas que no debemos de comentar. Y luego venimos a la iglesia. ¿Con qué corazón podemos levantar las manos, cantar una alabanza? ¿Con qué corazón puedes decir, soy cristiano? Y lamentablemente hoy en día muchas iglesias se están olvidando de dar un evangelio. Se están olvidando de compartir, de predicar un evangelio que sea verdadero. El que se nos hable con la verdad, el que la palabra nos confronte cada día que nosotros escuchamos esa palabra que te confronte. Ayer comentaba mi hermano Abidán, dice, yo cuando escuchaba las primeras veces, pensé que el pastor sabía de mi vida. Y yo creo que todos pasamos por ese punto. Cuando vienes a escuchar una predicación y piensas que es para ti, bueno, sí es para todo los que estamos escuchando, pero pensamos que es en forma personal y nos molestamos. Muchas personas se han ido de la iglesia porque hay una predicación. Cuando uno escribe su tema, cuando uno estudia, cuando preparas tu tema, tú no sabes quién va a venir, tú no sabes quién va a llegar temprano, quién no va a llegar temprano, no estás pensando en eso, estás pensando únicamente en buscar lo que Dios te quiere mostrar, pero principalmente para cada uno de nosotros. Y todos los que han compartido en algún momento, hemos coincidido en ese punto. Dios me está mostrando, Dios me está hablando. Pero el pecado, dice, el pecado nos vuelve soberbios. El pecado nos hace arrogantes. El pecado, cuando escuchamos la palabra, me molesto, porque ya está hablando de mí, porque ya me está molestando. ¿Qué hacen? Me salgo, me voy. Dice la palabra, ¿quieres el bien? Y si no, no te estoy pidiendo ningún sacrificio. No os conforméis a este siglo. Estamos viviendo tiempos en donde el espíritu de este mundo está por todos lados. Estamos viendo una película y te meten escenas gay, comentarios gay. Estás en la escuela y les hablan a los niños del mismo tema. En el trabajo, lo mismo. Se comenta de todo lo que este mundo, lo que para este mundo es bueno. Y muchas veces el pasar más tiempo con esos, en vez de leer nuestra palabra, en vez de pasar más tiempo en oración, en vez de leer la Biblia, en vez de estar en oración y en vez de tener esa comunión, dice, nos vamos haciendo a ese mundo. Nos vamos enfriando espiritualmente y nos vamos convirtiendo como ellos. La invitación dice, no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis. Hay una transformación, una metamorfosis en que tenemos que sufrir, que tenemos que pasar. Los que teníamos un vicio, los que teníamos alguna adicción, damos gracias a Dios de que la pudimos dejar en algún momento pronto. Algunos tardamos más, otros fue de inmediato. Pero nadie en su propia, como dice antes en Romanos, dice, nadie busca a Dios por sí mismo. Nadie buscó a Dios en algún momento. Dice, ya voy a quitarme de este vicio, voy a dejar de hacer lo malo. Dice, nadie no. Cada quien buscaba a Dios, tenía un entendimiento de Dios y no lo quiso reconocer como Dios. Pero por las misericordias de Dios, dice, hoy podemos tener esa transformación, hoy podemos tener una mente renovada de vuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que dice que es buena, agradable y perfecta. La pregunta es, ¿ya nos escudriñamos? Estamos empezando un año nuevo y muchas veces vemos o teníamos la idea, año nuevo, vida nueva. Si no estamos en Cristo no hay nada nuevo. La misma palabra dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Y todas las cosas son hechas nuevas. Si nosotros damos nuestro corazón, si nosotros vivimos en esa forma todos los días, dice, porque conocimos sus misericordias y sabemos que las misericordias son nuevas y presentamos ese culto agradable hacia Dios todos los días, en todo momento, dice Dios, va a recibir. Al principio te dije, cuando buscas a una persona, cuando te invita a una persona, cuando quieres, hay un dicho que dice, no te metas con Sansón a las patadas. Queremos agradar a Dios, vivamos en una forma santa, dice. Tengamos un culto racional, vivamos en una comunión con Dios. Y nos apartemos del pecado, nos apartemos de este mundo y empecemos a buscar las cosas de Dios. Empecemos a hablarle a las demás personas de Dios. Si las personas nos hablan del mundo, nosotros cortaremos en una forma pronta e inmediata y empezamos a hablar de Dios. ¿Eres fanático? ¿Eres religioso? Sí, Cristo me cambió. Cristo me dio una vida nueva. Cristo hizo todo nuevo en mí y sus misericordias son nuevas cada día. Eso es lo que tenemos que ver. Ese tipo de sacrificio es el que agrada a Dios, un sacrificio que sea agradable. Y cuando vivamos, dice, transformados por medio de esa renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cada uno, a través de esa relación y comunión, vamos a poder descubrir qué es el propósito de Dios, cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Eso es lo que te quería compartir. Vamos a ponernos de pie. Dice Isaías, no me traigas vana ofrenda, el incienso me es abominación. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Si hoy cada uno de nosotros ha podido experimentar alguna misericordia de Dios, ha podido experimentar el favor de Dios, ha podido experimentar alguna bendición de Dios, yo creo que debemos tener un corazón agradecido, un entendimiento para decir, Señor, yo no quiero que usted vea mi ofrenda de esa forma. Y fue como Caín y Abel. Dice, Abel trajo una ofrenda que le agradó a Dios porque él así lo dispuso. Él así lo dispuso en su corazón. Y si no lo hemos hecho, si aún no hemos trabajado en nuestro corazón, si aún no hemos tratado con esos pecados ocultos, esos pecados, esas obras de la carne, dice, manifiestas son las obras de la carne, envidias, enemistades, pleitos, adulterio, fornicación, orgías. Dice la palabra, venid luego y estemos a cuentas. Estamos empezando un año y yo no sé qué propósitos tengas. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres agradar a mi pastor?
¿Quieres estar bien delante de Dios? Buscamos un ministerio y luego no tenemos tiempo para atenderlo. Rogamos por un ministerio y es como si Dios nos dijera, ¿quién te lo pide? ¿Quién te está pidiendo que vengas y vengas a aullar mis atrios? Cada uno de nosotros debemos examinarnos para poder traer delante de Dios, dice, ese sacrificio vivo, que sea agradable, que sea bueno para poder conocer la voluntad de Dios. Pero principalmente que veamos con quién estamos tratando, porque Él conoce todo nuestros pensamientos, conoce las intenciones de nuestro corazón y sabe cómo vivimos y sabe las intenciones con las que nosotros venimos. Venimos a adorar, a quebrantarnos. Adelante, el altar está abierto. Venimos a hollar el altar. A cada uno le demandará. Si quieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y seguimos con mi corazón rebelde y sigo con esa rebeldía en mi corazón que se ve de aquí hasta la luna, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová así lo ha dicho. No lo digo yo, lo dice la palabra. El altar está abierto. Si en algo habló tu vida, puedes pasar al frente. En lo que los hermanos tocan una alabanza, vamos a adorar a Dios.